compañeros, nosotros vamos a presentar el capítulo 12, que se llama El precio humano. Mis compañeros son Fernanda Batres, Uriel Romero y yo, Carolina Torres. Bueno, en el pasado, nuestra mayor preocupación eran las enfermedades, sobre todo que eran, podríamos llamarles pandémicas, las cuales se podían llevar vidas de países enteros y sin ningún control, ya que no teníamos las defensas para poder combatir este tipo de enfermedades. En los tiempos en que se escribió este libro y todavía actualmente, nuestra mayor preocupación ya no es esa, bueno, sí, por el COVID, pero de las mayores preocupaciones es un factor que nosotros mismos integramos a nuestra vida, que sería el uso de sustancias químicas. Los problemas sanitarios actualmente son múltiples y nosotros mismos los provocamos. ¿Por qué estos problemas son tan peligrosos? Porque son una incógnita para nosotros. No sabemos qué consecuencias pueden provocarnos a largo plazo. Siguiente, por favor. ¿Qué sitio corresponde a los plaguicidas en el cuadro de la enfermedad ambiental actualmente y durante muchos años pasados? Con lo que hemos visto a través de estos capítulos, podemos determinar que es un gran contaminante para el planeta. Ha habido casos en los que ha erradicado la vida, ha contaminado el mantillo, el agua, los alimentos y también muchos ecosistemas. El ser humano le gusta verse independiente de la naturaleza y no es así. Nosotros dependemos de ella como ella depende de nosotros. A pesar de que se sabe que el contacto con plaguicidas en mayor concentración puede ser peligrosa. Ya no la oímos. Ya no oímos, no sé si se cerró el micrófono. Creo que tiene problemas con su internet, profe. No sé qué le haya pasado ahorita, pero sí, se puede esperar un ratito, nada más a que conteste, por favor. Ese no es. Ah, ya está hablando. Ya está hablando, ya adelante. Perdón, se me fue tantito el internet. ¿Se escucha? Escuchamos ahí alto y Sí, claro. claro. Adelante. Gracias. ¿En qué me quedé? Sí. Bueno, el factor de este tipo de sustancias a largo plazo sería de lo más peligroso, porque como habíamos visto en capítulos anteriores, estas sustancias se acumulan en nuestro cuerpo y pueden llegar a provocarnos grandes daños de salud, provocando que varios de nuestros órganos dejen de funcionar. La forma en que el contacto con este tipo de sustancias frecuentemente en bajas concentraciones se va a ir acumulando y va a dar como resultado un gran problema en un futuro. Siguiente, por favor. Los efectos biológicos que pueden provocar estas sustancias, como ya dije anteriormente, es a futuro y por esto mismo el ser humano no se da cuenta de la gravedad que puede provocar estar en contacto con ellas. El ser humano, como lo menciona el libro, el hombre se impresiona mucho más fácilmente por enfermedades que presentan claros síntomas y sin embargo sus peores enemigos se introducen en él sin impedimentos. A pesar de que nosotros no le hagamos caso porque no presenta síntomas inmediatos y claros, en un futuro pueden provocarnos daños de igual manera.
Como hemos visto con los capítulos de El bosque silencioso o los ríos en los que se fueron los salmones, la introducción de este tipo de sustancias a la industria es un problema de ecología e interdependencia. ¿A qué me refiero con esto? Todos los ecosistemas y los organismos estamos conectados y en un equilibrio vulnerable. Vulnerable a que cualquier cambio pueda provocar una consecuencia grave, que puede ser afectado a nivel de eliminar una especie o erradicar la vida. El simple hecho de eliminar un factor de una cadena alimenticia al tratar de matarlo con un plaguicida puede provocar la muerte de muchas más especies. Esta situación puede traducirse o puede trasladarse más bien al cuerpo humano, así como los ecosistemas pueden vivir esta situación de interdependencia general. El cuerpo humano puede ser afectado por simplemente cambiar un factor o aumentar la concentración de una sustancia en él. Muchas veces el daño provocado por este tipo de sustancias no se presenta donde se presentó el daño al inicio. Se consumió, pero el daño puede verse en órganos y en el mal funcionamiento de células o en procesos como la oxidación y como la oxidación. Siguiente, por favor. Aquí hay un testimonio sobre una persona que usa dieldrin. Dice: he usado pulverizaciones de dieldrin en el césped muchas veces y nunca he tenido convulsiones como los empleados de la Organización Mundial de la Salud dicen, así que a mí no me ha perjudicado. Aquí hay un claro ejemplo de cómo el ser humano, al no ver síntomas claros y violentos, piensa que no le está haciendo daño el exponerse a este tipo de sustancias químicas. Pero la situación es lo contrario. El estar en contacto con estas y no presentar síntomas no quiere decir que no se esté acumulando una gran concentración de esta sustancia en el cuerpo que años después pueda afectar. Siguiente, por favor. Como hemos dicho anteriormente, las sustancias como los hidrocarburos clorados son liposolubles y se alojan principalmente en los tejidos adiposos. Al quedar en este tipo de reservas de tejidos grasos, cuando estas se quieran emplear para, por ejemplo, cuando se quiera adelgazar y se necesita esa energía, van a presentarse síntomas de envenenamiento. ¿Por qué? Porque el veneno ya estaba presente en tu cuerpo, solo que estaba en las reservas de tejido graso. Un ejemplo es que una vez un hombre sometido a tratamiento para el sobrepeso presentó síntomas y cuando se analizaron sus tejidos grasos se encontró concentraciones de dieldrin. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estas reservas sirven para mucho más que como reservas. Sirven para el funcionamiento de procesos y para el buen funcionamiento de las células. Si estas reservas están contaminadas, pueden afectar gravemente a nuestra salud. En el Journal de la Asociación Médica Americana se hicieron estudios y se expuso la importancia de tener en cuenta esta situación acerca de que este tipo de sustancias se almacenan en los tejidos grasos y aunque no sea un daño inmediato, después nos puede afectar. Bueno, ahora vienen lo que son consecuencias a la salud por parte de estos plaguicidas. Entonces, este, todos estos plaguicidas tienen, por así decirlo, un objetivo. Con objetivo me refiero a un órgano al cual atacar o a un lugar específico al que atacar. Y pues algunos coinciden como son el paritrón y metoxicloro. Estos coinciden en atacar el hígado. ¿Pero por qué al hígado? Pues el hígado, una función que tiene el hígado es combatir sustancias tóxicas que entran en el cuerpo. Entonces, de esta forma pueden debilitar al sistema y pues traer daños severos al sistema. Eh, pero como dije,
son algunos, no todos. Entonces está el caso del DDT, el famoso del libro. Y este DDT, el objetivo que tiene, pues es el sistema nervioso central. Con ello, afectándolo, produce secuelas relacionadas con dolores en la cabeza, temblores, convulsiones, etcétera. Es algo leve, ¿no? Entonces, aquí va un testimonio que presenta el libro, un ejemplo, donde donde habla sobre dos científicos en Britania. Estos científicos probaron la absorción del DDT por la piel mediante contacto directo por paredes recubiertas de una pintura soluble al agua. Contenían un 2% de DDT, o sea, una pequeñísima cantidad de DDT para lo que era la pintura. Y entonces estos dos científicos empezaron a presentar síntomas que eran cansancio, pesadez, dolor en los miembros, extremidades o miembros, en los miembros. Y, y pues empezaron a presentar fallos en su estado mental. Y pues empezaron con irritabilidad, aberración a cualquier clase de trabajo. En sí, por así decirlo, su concentración y todo lo relacionado, bueno, todo lo que estuvo relacionado al sistema nervioso empezó a decaer, empezó a tener consecuencias debido a este envenenamiento. Entonces, otro científico británico, de igual forma, aplicó DDT en la piel en una solución de acetona. Y de igual forma, sufrió pesadez y dolor en las extremidades, debilidad muscular y espasmos de tensión nerviosa. Como pues diciendo otra vez, pues ataca al sistema nervioso y todo lo que va relacionado con él. Pero estos síntomas que se presentan debido a al envenenamiento en las personas, todos estos son diferentes, no es como que todos sean iguales para todos los hombres, todas las mujeres, porque pues bueno, aquí el libro presenta que el hombre y la mujer tienen respuestas a diferentes enfermedades diferentes. Al hombre le puede dar peor o a la mujer, o sea, depende de cada quien. Igualmente en los adultos y en los jóvenes, porque a los jóvenes pues se creen que están hechos de goma y pues no les pasa nada supuestamente. Entonces todos estos factores aplican, todos estos factores, estos factores tienen consecuencias dependiendo de la persona. Pero ¿por qué estos problemas se dan tanto con el ser humano? Como hemos visto en los capítulos anteriores, estos insecticidas tienen muchas consecuencias en animales, pero por así decirlo, hay algunos animales que ya estaban acostumbrados a este químico, a este insecticida, y pues en cierto modo se van como que adaptando al insecticida. Pero el ser humano, como no está en contacto con ellos, pues es por eso que le da, como que le pega más fuerte el envenenamiento. Y pues debido a eso, el humano sufre. Bueno, yo les voy a seguir hablando de los síntomas, pero como con elementos o casos más específicos. Aquí, con una pequeña introducción, es que pues, realmente el efecto de un producto químico de características inocuas puede cambiar radicalmente por la acción de otro. Y un ejemplo de esto es el metoxicloro, que es un pariente muy próximo al DDT.
Este realmente no está exento de sus cualidades peligrosas, porque ya se han hecho algunas investigaciones, trabajos con animales, y demuestran que el metoxicloro actúa en el útero y produce efectos de obstrucción en algunas hormonas pituitarias. Y pues aunado a esto tiene una capacidad muy grande para hacer daño a los riñones. Entonces, pues esto es una prueba de algún producto químico que tiene un efecto biológico. Este pues realmente no se queda almacenado cuando está solo, y si no está almacenado es inofensivo, pero pues ahora sí que el problema es cuando se almacena, y hay veces que ocurre esto. Un ejemplo que nos pone la autora es que si el hígado ha sido atacado por otro agente, el metoxicloro se almacena completamente en el organismo. O sea, pues si toda la cantidad que haya ingresado de metoxicloro es la que se almacena, y entonces imita los efectos del DDT. Y esto con secuelas de larga duración sobre el sistema nervioso. Esto es tanto que el ataque contra el hígado puede verse como ligero y pasar de inadvertido, viéndose como resultado de otro incidente normal, como lo pueden ser algún efecto de algún otro insecticida, detergente o incluso ciertas drogas. Ya después, en la siguiente slide, les voy a seguir hablando de los... Ya la siguiente, por favor. Gracias. Los prejuicios sobre el sistema nervioso no solo es por el envenenamiento agudo, sino también por efectos retardados y a consecuencia de contactos con el veneno. Aquí nos pone dos ejemplos, bueno, sí, dos ejemplos de elementos que hacen esto, que si bien ahorita nos van a mostrar unos casos que, o sea, te intoxicas y puede que con un tratamiento, pues, entre comillas, te cures, pero a lo largo del tiempo, conforme pasa el tiempo, como que el elemento sigue ahí latente, entonces pues causa efectos secundarios, pero es como secuelas pues mucho más que se dan en mucho más tiempo. Uno de estos es el dieldrin, que pues entre los efectos que puede causar a largo tiempo pues es la pérdida de memoria, insomnio, pesadillas, y puede llegar a la locura. Eso es como su más top. Y el lindane, que según las investigaciones almacena en el cerebro y tejido hepático, y lo que provoca es que da profundos y duraderos efectos en el sistema nervioso central. Y ya después se habla de los sulfatos orgánicos en general, que pues son son las peores en envenenamiento. Estos dan efectos perniciosos en el tejido agudo, y lo más pues grave que puede llegar a pasar con esos es que da desórdenes mentales. Y pues esto lo relaciona directamente la autora, porque pues al final, no, sí es la siguiente, la relaciona directamente la autora, porque al final el sistema nervioso está directamente relacionado con todas las enfermedades mentales. Y pues ahora sí ya empiezan los casos, estos son los más fuertes, están padres. El primero que nos muestra es el que se llama parálisis de jengibre. Este se dio en Estados Unidos, más o menos en 1930, en una época donde había ley seca. La ley seca, pues es cuando no se puede vender alcohol. Entonces, las farmacias bien listas, ¿no? Empezaron a hacer venta de sucedáneos de licores. Los sucedáneos son como, pues, algún otro tipo de material líquido, etcétera, que sus efectos son parecidos a, pues, al producto original. En este caso, pues, era el licor. Y una que quisieron replicar fue precisamente el jengibre de Jamaica. Y entonces, realmente las farmacias hicieron muy, muy bien su trabajo. O sea, hicieron un menjurje ahí muy bueno, que daba los mismos efectos que
pues el jengibre de Jamaica, pero que al pasarlo por pruebas o cosas así, pues no daba que fuera pues alcohol como tal. Entonces, pues en teoría por la ley seca no podía estar prohibida su venta. Pero aquí lo malo que hicieron es que para darle el tono y que se viera pues igual, usaron una sustancia que se conoce como fosfato de triortocresil. Esto es muy similar al paratión, lo que hemos visto pues a lo largo de todo el libro, lo menciona mucho la autora. Y pues esta igual, al igual que el paratión, destruye la protectora enzima colinesterasa. Y pues, pues como no estaba prohibida su venta, pues toda la gente lo empezó a consumir, lo empezó a comprar. Y pues el gran resultado es que 15,000 personas, aproximadamente, ¿verdad? 15,000 personas presentaron parálisis progresiva en los músculos de las piernas. Y esta enfermedad, pues, en teoría se dio masivamente, pues se le llamó parálisis de jengibre. La parálisis también iba acompañada de la destrucción de la membrana nerviosa externa y la degeneración de las células de la apófisis, las apófisis articulares de la columna vertebral. Y pues ya este es el caso que nos presentó primero. Ya después, ahorita en la siguiente slide ya nos enseña otros casos, pero estos son como más chiquitos. Primero voy a ver con los del paratión mejor. Ahí nos enseña 2 casos. Estos se dieron como más o menos 2 décadas después del anterior. Y pues realmente en general pues todos los siguientes son igual por fosfatos orgánicos que se usaron como insecticidas. Y pues les digo, se empezaron a presentar cosas similares. La primera que nos presenta es el caso en Alemania, igual con el paratión, de un trabajador de un invernadero. El trabajador se quedó paralítico después de experimentar síntomas de intoxicación por paratión. El otro caso es que ocurrió con 3 empleados de una fábrica de productos químicos que también presentaron síntomas de intoxicación por el paratión. Y aquí es un ejemplo de que les decía que aquí, según las 3 personas, les dieron un tratamiento y se supone que ya estaban recuperados, ya los habían dado de alta y todo, pero después de 10 días empezaron a presentar una debilidad en las piernas. Y a los otros 2 les fue bien, no les pasó nada, o sea, se volvieron a recuperar, pero al tercero sí se quedó con parálisis en ambas piernas. En el caso del malatión, pues también le llaman el favorito de los jardineros. Se le atribuye a que pues, lo usan bastante. Más bien es como, nos presenta un experimento que se hizo con pollos, y los pollos pues ingresarles, al tener malatión en su organismo, les daban graves ataques musculares. Y bueno, de ahí deducen que produce daños porque destruye membranas en los nervios ciático y espinales. Pues para cerrar un poquito esto, los fosfatos orgánicos, lo que les decía, se les relaciona directamente con enfermedades mentales debido a los daños sobre el sistema nervioso. Y bajo esto nos muestra el siguiente caso, que se da, ahí no decía el lugar, pero nada más daba como por hecho la Universidad Melbourne y el Hospital Príncipe Enrique. No, la verdad no me di el tiempo para buscar exactamente en dónde eran esas 2 locaciones, pero ahí mismo. Entre ellos 2 presentaron 16 casos de enfermedades mentales. Y todas, o sea, lo peculiar de esto es que los 16 pacientes, antes de registrar, o bueno, que ellos declararan que habían tenido contacto con algún fosfato orgánico, su historial médico era limpio, o sea, sus antecedentes era todo normal, como de una persona totalmente sana, pero pues ya después empiezan a tener contacto con estos fosfatos, y es cuando empiezan a presentar sus, ¿cómo se llama? Pues sus enfermedades. Es en Australia, perdón, ya me acordé. Esta era en
la universidad y el hospital están ubicados en Australia. Perdón. Bueno, y de estos 16 casos, ahí nos registraron que 3 de ellos eran científicos que trabajaban con sustancias químicas, 8 eran trabajadores de algún invernadero y 5 eran agricultores. Y realmente, bueno, no dicen como uno por uno, pero sí explican que todos o sea, cada uno tenía como su distinto grado de complejidad del caso, pero iban desde la pérdida de memoria hasta reacciones esquizofrénicas o depresivas. Y pues hasta ahorita ya son todos los casos que nos presenta la autora, y pues sí, ya vamos a pasar a la conclusión. Realmente, pues recapitulando un poco lo que decían mis compañeros, pues nosotros, nuestra principal preocupación, y realmente ahorita que estamos con la pandemia lo vemos, pues nuestra principal preocupación no es que pues a lo mejor lo que fue la viruela o el cólera hace unos años o incluso algún microbio, sino que viene ahorita, bueno, retomo lo de la pandemia, sí es como el virus lo que nos paniquea, pero realmente un problema que nosotros tenemos y que es lo que estamos tratando de implementar soluciones, pues es los problemas sanitarios, ¿no? Digo, ahorita en este contexto pues es diferente porque el problema sanitario se enfoca más hacia limpieza de nosotros. Sin embargo, pues también un problema sanitario pues es la parte de que aquí lo enfocan más hacia la agricultura, hacia que estén limpias, pues libres de alguna enfermedad o bicho las plantas. Entonces, pues bueno, eso es como nuestro principal problema. Entonces, pues nosotros al tratar de solucionarlo, pues hemos implementado productos químicos y pues estos productos químicos, sus efectos son acumulativos en periodos extensos y pues da el peligro que nos puedan causar, pues depende de pues, qué tanto estemos expuestos a lo largo de nuestra vida o pues incluso de un periodo de tiempo. O sea, puede ser muy corto. Y pues aunque generalmente no hay síntomas violentos o súbitos desde el principio, pues con un pequeño roce, pues empiezan a ir acumulando. Entonces, pues se va acumulando y pues ya después es como una bola de nieve. Entonces ya después empieza a ser peor y pues ya después empiezan a ver los problemas que pues lo primero que nada atacan como que al hígado, que es como lo más común en general de todos los que presentamos. Y pues el hígado es súper importante, ¿no? Porque el hígado pues preside la mayoría de las actividades fundamentales que tiene nuestro cuerpo. Entonces, pues al estar mal el hígado, pues nosotros estamos expuestos a enfermarnos de otras enfermedades. Entonces, aquí el gran problema que si bien nosotros queremos tener una buena limpieza sanitaria, nos genera otro problema que es el uso de insecticidas que pues, realmente nos afectan al sistema nervioso. Y aquí, bueno, el segundo párrafo de la conclusión es una cita de la autora que pues realmente nos ejemplifica pues con confusiones, bueno, aquí en los casos confusiones, depresiones, pérdida de memoria, locura, son, ahora sí que este es el precio que nosotros estamos pagando por usar pues todos los insecticidas. Y pues es un precio muy alto, ¿no? Porque pues no, la vida no tiene precio y nosotros la estamos afectando. Entonces, y pues realmente pues es un precio que vamos a seguir pagando hasta que nosotros decidamos no usar esos insecticidas y mejor encontrar otro tipo de alternativas. Y pues realmente se queda con eso, ¿no? Retomando el título que se llama el precio de, ahí se me fue el nombre de nuestro título. El precio humano. Pues es eso. El precio humano es el precio humano. No sé si hay alguna pregunta.
Si hay alguna pregunta para los compañeros, si no, muchísimas gracias. Y el equipo que sigue, si nos pudiera compartir su presentación. Sí, profesora, vamos, denos un minutito, por favor. Y adelante, no hay problema. Ok, ahí vemos. Entonces es Luis Gregorio, Marlene Sánchez y Juan Pedro. Juan Pedro. Adelante, jóvenes. Bueno, este capítulo, que es el 13, se llama A través de una estrecha ventana y se llama así porque refiere a la célula, que es una pequeña ventanita a la que apenas podemos ver un rayo de luz, y conforme nos vamos acercando vamos viendo todo el universo que contiene. Bueno, lo primero que menciona es que en la célula se produce energía que es necesaria para que el individuo viva, o sea, se crea una energía desde estos pequeños elementos del organismo que hacen que todo lo demás funcione. Pero algunos productos químicos que se usan para contrarrestar los efectos de los insectos, roedores y malezas pueden atacar este sistema, que es minúsculo pero demasiado indispensable, y destruyendo pues este mecanismo que nos hace tener energía para todas las demás funciones. En la célula, donde se produce la energía es en los mitocondrios, como lo menciona el libro. Y estos es un proceso de oxidación que pues sucede aquí para crear la energía. Y estos pequeños organelos de la célula son muchas enzimas muy diversas, que están colocadas en filas ordenadas y muy exactas sobre las paredes y divisiones que tiene este mitocondrio. Y después de que los primeros pasos de la oxidación se llevan a cabo en el citoplasma, toda esta molécula combustible va a pasar al interior de este organelo para que se complete el proceso de oxidación, que produce las cantidades enormes de energía para nuestro funcionamiento. Y el proceso de la creación de esta energía, que se llama ATP, que es trifosfato de adenosina, es una molécula que contiene 3 grupos de fosfatos, y este ATP proporciona la energía a través de la transferencia de uno de esos 3 grupos fosfatos hacia otras sustancias, a la vez que al suceder este proceso, sus cordones de electrones van y vienen a gran velocidad. Por ejemplo, en una célula muscular, la energía para contraerse se va a conseguir cuando un grupo determinado de fosfatos va a ser transferido a este músculo.
y de esta manera se va a empezar uno de los ciclos. Una molécula de ATP va a renunciar a uno de estos grupos fosfatos, uno de estos 3 grupos fosfatos, y se va a quedar solo con 2, convirtiéndose en una molécula disfosfatada de ATP, llamada ADP. Pero con el siguiente ciclo que va a seguir, otro de estos grupos fosfatos se va a duplicar y se va a recuperar esta estructura del ATP y su potencia va a quedar reconstruida. Y de esta manera se toma como una analogía de que la batería totalmente cargada es el ATP y el ADP es esta como batería descargada que se va a volver a cargar con el proceso. Luego nos menciona que existe una alteración del sistema de producción de ATP en la parte de donde se podría decir que se recarga esta molécula de ADP, porque se van a combinar para restaurar el ATP, se va a combinar pues con otro grupo fosfato para volverse a hacer una molécula trifosfatada. Y ese enlace se va a llamar como fosforilación doblada. Y si esta combinación no se da, no se dobla, se va a perder esta posibilidad de volver a proveer energía. O sea, la respiración va a seguir sucediendo porque pues, es un proceso que va a suceder en nuestro organismo, pero ya no se va a producir más energía. O sea, es una máquina que solo, digamos que produce calor, pero no da sus productos necesarios. Y las consecuencias de que esto no se realice son pues desastrosas porque esta energía se necesita para todos los demás procesos de todas las células que existen en el organismo y desde el embrión hasta el adulto, y con el tiempo pues puede conducir a la muerte del tejido que va a necesitar la energía, por ejemplo el tejido que sería el tejido muscular, o después ya de todo el organismo pues con los daños que van a ocurrir. Después, ¿cómo se puede dar esta falta de duplicación? Pues puede ser principalmente como por radiación, que es uno de los efectos más estudiados al respecto, pero en el libro pues se mencionan estos productos químicos que son como los herbicidas, los dinitrofenoles, los perclorofenoles, el 2,4-D e insecticidas como el DDT, que estos pues van a dañar este proceso, van a impedir que se produzca este doblado de la molécula y no van a seguir produciendo energía y van a ocasionar pues daños excesivamente graves al organismo. Y ahí